Hola amigos. Ayer se ha dado una circunstancia muy importante, que aparentemente está pasando desapercibida para falsa y media. El Pentágono ya se ha percatado de que la OTAN no puede derrotar a Rusia ni de coña, y lo ha reconocido casi explícitamente. Algo que suena a que posiblemente estamos ante una nueva retirada de Estados Unidos de un frente, como ya lo hizo en Saigón y Kabul, dejando a la Unión Europea sin capacidad cognitiva de evitar una posible guerra nuclear en Europa. Estados Unidos y sobre todo Europa, estaban convencidos que a estas alturas la economía rusa ya se habría derrumbado arrastrando al gobierno de Putin, y la consiguiente expulsión de Rusia de toda Ucrania. Sin embargo, está ocurriendo prácticamente lo contrario, que lo que se está derrumbando es el dólar, y arrastrará a la OTAN consigo. Entonces, ¿por qué puede estallar una guerra nuclear en Europa? Yo creo que es, porque en la clase política europea, no hay suficiente masa encefálica para arreglar este follón, en el que nos han metido. Y la prueba más evidente son las declaraciones de ayer del exsecretario general de la OTAN Fogh Rasmussen, cuando dijo la locura esa de que meterían tropas en Ucrania. Algo que llevaría directamente al empleo de armas nucleares tácticas por parte de Rusia, y eso no lo dijo por su cuenta, seguramente lo diría por encargo de su clon, Jens Stoltenberg, para que asuste más a los rusos. Pero vamos a centrarnos primero en la rendición incondicional de Estados Unidos ante Rusia, algo que nadie puede dudar después de las declaraciones del jefazo del Pentágono. El presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, el general Mark Milley, dijo que hay 3 superpotencias en el mundo. Anunció esto mientras hablaba con los graduados de la Universidad de Defensa Nacional. Según el general, cada vez es más evidente que el mundo está adquiriendo rasgos multipolares, y hay al menos 3 superpotencias: Estados Unidos, Rusia y China. Ya sé que habrá muchos de vosotros que pensaréis que esto no es nada significativo, pero si lo es, una declaración así, es sacar toda una bandera blanca ante Rusia y el mundo. Y un sacrilegio para el orgullo del establishment estadounidense, que sostiene que nunca permitirá perder la supremacía de su hegemonía mundial. Mark Milley recordó además, que durante la Guerra Fría había 2 superpotencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Después del colapso de la Unión Soviética, se quedó sola Estados Unidos, pero ahora todo ha cambiado. Dado que 3 superpotencias son mucho más difíciles que 2, se esperan desafíos muy serios en las próximas décadas. Además, la situación se complica por el hecho de que muchos países de la región pronto también podrán reclamar el estatus de superpotencias. Eso sí, también le sale el instinto del escorpión, y en vez de abogar por un mundo en armonía, nos habla de que nos esperan desafíos muy serios las próximas décadas. Es curioso que digan esto desde Estados Unidos, si no quieren transmitir que se rinden y ya no quieren líos con Rusia. Lo digo porque incluso Vladimir Putin dijo en una ocasión que Rusia no está luchando por el estatus de superpotencia. Basta con ser simplemente una gran potencia, militar, nuclear, energética, económica, política, etc. O, como ya discuten ahora los principales economistas y estrategas geopolíticos del mundo, convertirse en uno de los países que, junto con China, formarán el nuevo orden mundial, en el que más de 50 estados líderes, incluidos Turquía, los Emiratos Árabes Unidos, etc., ya están solicitando unirse a los BRICS. Y en el que uno de los polos será la Gran Unión Asiática, que posee cerca de la mitad de todos los recursos del mundo y 1/3 de su población. Ante esto, ¿con qué nos encontramos? Pues con un Josep Borrell en representación de la Unión Europea, diciendo que Rusia solo es una gasolinera protegida por un enorme ejército, a la que la Unión Europea derrotará en Ucrania. Acojonante. El politólogo Mariano Cauchin, en su estudio de los estados del mundo, señaló que la posición geográfica especial de Rusia, el estatus de potencia nuclear, el derecho de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la influencia política, energética e histórica le dan derecho a considerar a este país como una gran potencia mundial. Sorprendentemente, el experto se dio cuenta de que para comprender los procesos que tienen lugar en la Rusia moderna, se debe tener en cuenta su gran pasado histórico, su increíble espíritu y potencial nacional, el orgullo por el poder militar,
e incluso la tragedia de la historia de Rusia. Y yo me pregunto, si a Borrell, preparando las tonterías que suelta en sus apariciones, le quedará tiempo de leer algo de lo que se cuece en el mundo, fuera de los fogones de su jardín europeo. De momento, ayer, ya le respondió el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev, que también es el primer vicepresidente de la Comisión Militar Industrial, respondió al exsecretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, que dijo que si Ucrania no recibe garantías reales de unirse a la OTAN en la próxima cumbre en Vilnius, algunos países de la alianza pueden querer enviar sus tropas a Kiev por iniciativa propia. Dijo Medvedev que Fogh Rasmussen no era una persona muy inteligente antes, y ahora cayó completamente en la demencia doctrinaria. En una entrevista con The Guardian, afirmó que incluso si Bandera Ucrania no recibiera una invitación de la OTAN en Vilnius, los países de la alianza podrían enviar sus tropas ahí por su cuenta. Bueno, se preguntó a la población de estos países. ¿Quién de ellos quiere la guerra con Rusia? Pregúntenles, ¿quieres ataques hipersónicos en Europa? ¿Y qué piensa el tío Sam sobre esto? Después de todo, esto también le afectará a él, escribió Medvedev en su canal de Telegram. Sobre cómo reaccionaría Rusia ante este evento, las amenazas subliminales de Medvedev también son ratificadas por el diputado Morozov, que dice que si la OTAN envía sus tropas a Ucrania, Rusia hará lo mismo. La introducción de fuerzas de la OTAN en Ucrania bajo cualquier pretexto significaría que la alianza se ha convertido en un participante directo en el conflicto. En este sentido, Rusia se verá obligada a hacer lo mismo lanzando hostilidades en el territorio de los países participantes. Así lo advirtió el diputado de la Duma Estatal de Rusia Unida, Oleg Morozov. Obviamente, enviar tropas bajo cualquier pretexto y con cualquier nombre es la participación directa de estos países en un conflicto armado. No nos quedará otra opción, tendremos que reflejar las hostilidades en los territorios de los países que enviarán sus tropas, dijo Morozov en una entrevista con RIA News. El diputado agregó que le parece sorprendente tanta miopía por parte de las autoridades de los países bálticos, porque tal paso podría acabar con su estatalidad de la noche a la mañana. Morozov enfatizó que tales ideas le recuerdan el delirio de un jubilado político y expresó la esperanza de que no vaya más allá de fantasías enfermizas. Tal como publican en The Guardian, el popular proyecto de aviación militar, Fighter Bomber, la reacción inmediata sería que Rusia declarara la ley marcial, y ataques nucleares tácticos contra estas naciones. Incluso si estas fuerzas son llamadas fuerzas de paz de la OTAN en la prensa mundial y los discursos de los políticos occidentales, no recibirán oficialmente tal estatus. Ya que una de las partes en conflicto no lo considerará como tal, escribe el popular proyecto de aviación militar, Fighter Bomber. Y esto significa que ingresarán a Ucrania como participantes de pleno derecho en las hostilidades, después de lo cual Rusia no tendrá argumentos legalmente significativos para no atacar objetivos militares en el territorio de los mismos estados bálticos, o Polonia. Si a pesar de la quinta cláusula de la Carta de la OTAN, al final está lejos de ser seguro que Estados Unidos o Alemania, Gran Bretaña o Francia, estén dispuestos a arder debido a las ambiciones de los bálticos, o los polacos. Además, el quinto punto sobre la asistencia militar está redactado con tanta astucia que puede limitarse a, digamos, un tren de raciones secas, un avión de buses, o enviar un batallón de infantería. Solo un ataque de advertencia de armas nucleares en el territorio de Ucrania puede ayudar aquí, seguido de la selección de objetivos que ya se encuentran en los territorios de estos países, escribe Fighter Bomber. Y agrega, en este caso, uno no puede prescindir de declarar la ley marcial en Rusia. Pero si hay recursos, se puede intentar empezar con armas convencionales, cree el experto. Y añade que de una forma u otra, Rusia tendrá que resolver este tema, porque cuanto más tarde Rusia, más habrá quienes quieran participar en el corte de Ucrania. Después de las palabras del general Mark Milley, me imagino que en la Unión Europea, también estarán acojonados. Porque si Estados Unidos pega la espantada, deja a los mandatarios europeos a solas con su propia incompetencia.
De hecho ya se habla de grandes discrepancias entre Alemania y Francia, a cuenta de Ucrania. Ayer las tropas ucranianas sufrieron grandes pérdidas en equipo y personal ante la creciente resistencia de las tropas rusas durante el primer intento de avance. Según el representante de Estados Unidos, la pérdida de vehículos blindados donados por Estados Unidos también es muy alta. Los militares ucranianos se niegan a avanzar en la región de Zaporozhye debido a las grandes pérdidas, y los tanques de la OTAN atacan casi sin cobertura de infantería. Según las intercepciones de radio en el frente, después de las pérdidas de la primera ola, las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania preparadas para la ofensiva tienen miedo de atacar a través de campos despejados sin protección orográfica, y se rebelan contra el mando. La información está confirmada por imágenes publicadas de los campos de batalla. En todas las fotos del helicóptero está claro que solo conducen vehículos blindados. Llama la atención el hecho de que la columna mecanizada ucraniana, aparentemente, estaba desprotegida en su parte trasera, lo que indica las capacidades de la inteligencia táctica rusa, un sistema de intercambio de datos y la presencia de armas de alta precisión en cantidades industriales. Como resultado, los tanques y los vehículos de combate de infantería están disparando, y la infantería realmente no puede ocupar las trincheras desde la primera línea, simplemente no pueden establecerse ahí debido a la falta de fuerza. Una lucha feroz ha estado ocurriendo durante 13 horas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania enfrentaron dificultades insuperables y pérdidas graves durante la contraofensiva, que se lanzó en las direcciones de Zaporozhye y Artemivsk. Los expertos occidentales ya han confirmado las grandes pérdidas de la parte ucraniana. Sin embargo, el comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania continúa las hostilidades activas, a pesar de las pérdidas colosales de sus propias fuerzas militares. Una de las divisiones de las tropas ucranianas se negó a seguir las órdenes del comando y unirse a la batalla, observando atentamente lo que sucedía en el frente. Los soldados estaban desmoralizados al ver morir a sus camaradas y enfrentaron las horribles consecuencias de las batallas. Según publica la agencia Avia, dicen que la imagen es terrible, dice el corresponsal de guerra Andriy Rudenko, que compartió sus impresiones. Dijo que la unidad que se negó a continuar la batalla y se convirtió en carne de cañón ya fue sancionada por el mando militar. De acuerdo con la legislación actual de Ucrania, el castigo por desobediencia y deserción ha aumentado. Sin embargo, incluso tales medidas no pueden obligar a los soldados a una muerte segura, lo que subraya la gravedad de la situación en el frente, dijo Andriy Rudenko. Según el experto ruso Yuri Podolyaky, la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, anunciada en voz alta y publicitada durante los últimos 6 meses por los medios de comunicación, se ha prolongado durante 4 días. Pero por alguna razón, la máquina de propaganda ucraniana guarda un modesto silencio y no comenta lo que está pasando, fingiendo que no pasa nada. Esto se explica fácilmente, porque el comando de Kiev contaba con el hecho de que los rusos flaquearían y correrían. Sin embargo, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa no actuaron según lo planeado por la OTAN, cuyas pérdidas se están disparando. En la mañana del 8 de junio dio algunos detalles de lo sucedido. Según Yuri Podolyaky, las Fuerzas Armadas de Ucrania hicieron otro intento de romper las defensas rusas en dirección a Zaporozhye. Esta noche, el enemigo realmente lo intentó, haciendo todos los esfuerzos posibles, incluido el uso de drones, artillería y los sistemas HIMARS. Las oleadas del ejército de Ucrania OTAN fueron incesantes desde la 1 de la noche hasta las 4 de la mañana, marcharon con la intención obvia de romper la primera línea de defensa de las tropas rusas al sur de Orekov. Pero todo esto no les ayudó, los vehículos blindados fueron desgarrados por minas, fueron derribados por artillería, rematados por aviación, y también, por la infantería. Esto fue tan inesperado para el ejército ucraniano que hasta ahora el CIPSA, a pesar de que desde hace 3 días su ejército ha estado atacando intensamente en la dirección principal, no ha dicho una palabra sobre la propia contraofensiva de la que tanto escribieron durante las semanas anteriores. Podolyak señaló que ya hay una enorme cantidad de pruebas de las colosales pérdidas que han sufrido las tropas ucranianas en los últimos días,
Pero por primera vez en la historia de la operación rusa en Ucrania, hay una completa información tranquila del otro lado. Esto indica directamente que el liderazgo político-militar de Ucrania, así como la maquinaria de propaganda, están en estado de shock. No entienden lo que está pasando y cómo proceder. Agregó que cerca de Artemovsk, las Fuerzas Armadas de Ucrania hicieron otro intento fallido de expulsar a las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa del asentamiento de Berkovka. El día anterior, el Ministerio de Defensa ruso mostró imágenes de la destrucción de vehículos blindados enemigos cerca de este pueblo, que está bajo el control de las Fuerzas Armadas rusas. Dicen desde Estados Unidos que lo que van a hacer a partir de ahora, es llevar grandes cantidades de sistemas de defensa aérea a Ucrania, para evitar la superioridad aérea de Rusia. Pero la pregunta, es si este no será el último esfuerzo de Estados Unidos, para luego hacer un Kabul, y dejar a la Unión Europea desconcertados perdidos. Pero con la suficiente carga de dopaje, como para creerse que la Unión Europea sin Estados Unidos, tiene alguna posibilidad de derrotar a Rusia. Esto es todo amigos, reciban un saludo.